Habitualmente una de las cosas que más se difunde en internet con relación a las lenguas de señas es el alfabeto de las mismas. Esa no es la excepción de la lengua de señas mexicana. Pero ¿te habías preguntado si realmente es tan importante el alfabeto dentro de la lengua de señas? Quédate en este video para que puedas aprenderlo. Si quieres que sigamos subiendo más clases de lengua de señas, te invitamos a darle like a este video. También te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estaremos compartiendo. Cuando empezamos nuestro aprendizaje formal de la lengua oral, que en nuestro caso es el español, una de las primeras cosas que nos enseñan justamente es a identificar cada una de las letras del alfabeto. Esto tiene sentido porque las letras del alfabeto representan los sonidos más básicos dentro de nuestro idioma. Cuando entendemos que estos sonidos al combinarse forman sílabas y estas sílabas a su vez cuando se combinan forman palabras y a su vez estas se combinan para formular oraciones, esto tiene realmente ya más estructura. Aunque en realidad nosotros antes de llegar a la etapa escolar ya conocíamos nuestra propia lengua, porque pues cuando nacimos estábamos inmersos en ella. De hecho, esta es la mejor forma de aprender una lengua, inclusive cuando es una segunda lengua, estar inmersos en ese idioma. De hecho, esta parte es importante porque no solamente captamos los sonidos y las expresiones comunes en ese idioma, sino que también aprendemos cómo es la cultura. En ese sentido, para la lengua de señas es exactamente lo mismo. Se recomienda ampliamente que estemos inmersos en la comunidad de personas sordas, y es un tema que estaremos abordando más ampliamente en otro video. Pero entonces, ¿cuánta relevancia tiene el alfabeto dentro de la lengua de señas? Bueno, habría que entender que en su estado natural las lenguas de señas no tienen tanta relación con la lengua oral del país en donde surgen. Sí tienen mucha relación con la cultura de ese país. Por ejemplo, en nuestro caso, la lengua de señas mexicana, por supuesto, tiene mucha cercanía con todas las expresiones culturales de nuestro país, pero no con el español, que es la lengua oral que se utiliza. En este sentido, la mayoría de las personas sordas solo utilizan el alfabeto para deletrear nombres propios. En mi propia experiencia puedo compartirles que básicamente he tenido muchísimas conversaciones con personas sordas y realmente no he tenido la necesidad de expresar nada con el deletreo, solo a través del vocabulario de la lengua de señas. Es cierto que actualmente el deletreo, también conocido como dactilología, sí forma parte de la lengua de señas mexicana y es una parte útil e importante, pero no es la más importante o la más relevante. De hecho, en su estado natural no surgió, sino que fue una estrategia que se implementó dentro de la lengua de señas como parte de los procesos educativos de las personas sordas. Entonces, ¿por qué es que tantas personas le dan mucha importancia a esto y suele ser lo primero que enseñan a otros que quieren aprender la lengua de señas? ¿Por qué enseñar primero el alfabeto? Bueno, una de las razones por las cuales suele enseñarse como primero el alfabeto es porque se tiene la idea, que de hecho es equivocada, de que esas configuraciones del alfabeto son la base para generar todo el vocabulario de la lengua de señas. Esto no es así, ya lo habíamos comentado anteriormente. Es cierto que hay veces en las que algunas configuraciones que se utilizan en el alfabeto son las mismas que se utilizan para ejecutar ciertas señas que coincide también con la palabra del español, pero no es la regla. Esto ocurre ocasionalmente dentro del vocabulario de la lengua de señas. La gran mayoría del vocabulario no funciona así. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de esta configuración que estamos mostrando en este momento, es la configuración que se relaciona con la letra A del alfabeto en español. Ahora bien, si pensamos en diferentes señas, podemos observar que a veces sí coincide. Por ejemplo, como vemos, en este caso, la configuración de la letra A está presente en estas señas y al mismo tiempo esas señas son equivalentes a las palabras del español que también se escriben con esa misma letra, la letra A. Pero vamos a ver otros casos. En estos casos, cada una de estas señas representa conceptos que en el español se escriben con la letra inicial A, pero cuando marcamos la seña no tiene ninguna relación con esta palabra del español. Entonces, con esto queremos decir que cuando aprendamos una nueva seña no tenemos que empezar a
pensar o ir con la idea de que va a iniciar con esa letra. Es decir, no tenemos que deducir, por ejemplo, que si yo quiero pensar, ¿cómo se dice abogado? Entonces empieza a creer que va a empezar con la configuración que corresponde a la letra A, porque no es así. Por cierto, abogado se dice así. Por otro lado, existe la falsa idea de que si nosotros deletreamos palabras completas o inclusive hasta oraciones a una persona sorda, ésta va a entender el significado que esas palabras aportan. Pero esto solo puede darse si la persona a la que le estamos deletreando, la persona sorda, es un buen usuario del español. En la generalidad, la gran mayoría de las personas sordas solo conocen algunas pocas palabras del español. Y por lo tanto, en la comunicación no va a ser la mejor estrategia estar deletreando palabras. Lo mejor es, nuevamente, utilizar las señas que corresponden a esas palabras que queremos expresar. Otra razón por la cual suele utilizarse el vocabulario del alfabeto es porque se considera que a partir de este se adquiere habilidad en las manos para poder posteriormente adquirir soltura en la lengua de señas. Esto en realidad no está mal, es decir, evidentemente si practicamos el alfabeto sí vamos a adquirir soltura en las manos, aunque lo mismo pasaría si practicamos el vocabulario como tal. Ahora bien, si nosotros queremos utilizar el alfabeto para practicar y ser mejores usuarios de la lengua de señas, tener más soltura en nuestra mano, ser más hábiles, pues bueno, lo que podemos hacer es sí practicar, pero al mismo tiempo que practicamos el deletreo para nosotros ejecutarlo, necesitamos practicar la lectura del deletreo. Porque muchas veces pasa que hay personas que pues evidentemente adquieren habilidad para deletrear muy rápido, pero cuando alguien más deletrea no alcanzan a distinguir qué es lo que se está diciendo. Y las personas sordas son muy ágiles a la hora de deletrear. Entonces, si queremos comunicarnos con ellos fluidamente, necesitamos practicar tanto la ejecución como la lectura. Hay muchísima más información en torno a este tema, pero pues por el momento sería todo. Esperamos que este video haya aportado a tu aprendizaje de la lengua de señas y pues si tienes alguna duda o algún comentario te invitamos a que lo dejes en la parte de abajo en los comentarios y bueno, pues que podamos seguir apoyándote en tu aprendizaje de la lengua de señas. Aquí te dejamos un video en donde podrás encontrar el abecedario en lengua de señas así como algunos ejercicios que te ayudarán a adquirir soltura en tus manos.